¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras... Mis amados hermanos, seguimos con el mismo tema del domingo pasado. El domingo pasado estábamos estudiando el libro de Tito, el capítulo 1. Desde el primer domingo de julio retomamos los temas del ancianato. Nuestro hermano Pablo Sánchez ya nos predicó acerca de las cualidades de los ancianos en Primera de Timoteo capítulo 3. La semana pasada también hablamos de las cualidades de los ancianos, pero solo vimos una parte. ¿Se recuerda? Llegamos desde el versículo 5 hasta la mitad del versículo 7. Hoy vamos a hablar desde la otra mitad del versículo 7 hasta el versículo 9, si nuestro Dios lo permite. Haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, vimos un poco el contexto histórico, vamos a hablar brevemente de lo que vimos la semana pasada. Hablamos del contexto histórico, que los cretenses era una isla, la isla de Creta, que daba al sur de Grecia. Los cretenses tenían la idea de que el dios pagano Zeus había nacido en Creta y los cretenses seguían el patrón de este dios pagano. La corrupción sexual era cosa del día a día, los cretenses eran mentirosos, eran personas que lamentablemente eran muy paganas. Dentro de ese contexto llegó el evangelio de Cristo al corazón de los cretenses y ellos se convirtieron. Habíamos hablado que el problema en Creta es que cuando el apóstol Pablo debió dejar Creta, no pudo instalar, no pudo constituir ancianos en las iglesias de Creta. Tito tiene esa labor. Pablo deja a Tito en Creta para corregir lo deficiente, nos decía el versículo 5, y para que pudiera establecer ancianos. La deficiencia, como lo vimos la semana pasada, son los judíos que entraron en las iglesias de Creta. Ellos quieren trastornar casas enteras a través de la enseñanza de la ley, no de la gracia, totalmente opuesta. Hay sana enseñanza y hay enseñanza que enferma el cuerpo. Estos hombres estaban enfermando el cuerpo de Cristo con sus enseñanzas. Tito tenía la labor de parar esta situación, de reprenderlos duramente, de que estos hombres pudieran ya no estar enseñando dentro de las iglesias de Creta. Tito tenía esa labor y además tenía que establecer ancianos para que los ancianos ellos pudieran seguir con este mismo patrón. Ellos van a ser las personas que van a cuidar, que van a proteger con sana enseñanza las congregaciones. Vimos que no podía ser cualquiera, ¿se acuerda? Por eso tenían que tener ciertas cualidades. Vimos la semana pasada el versículo 5, 6 y 7 y una de las cosas que vimos era que el anciano debía ser un hombre irreprensible en su hogar. Dice el versículo 6, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Y lo que aprendíamos era desde el momento en que ellos llegaron al cristianismo, no pensando en su vida pagana, no pensando en su vida pasada, sino desde el momento en que se convirtieron hacia adelante, tener una familia irreprensible. ¿En qué sentido? Esposos fieles a sus esposas. El anciano debía ser un ejemplo de fidelidad en su matrimonio y los hijos debían ser fieles al gobierno de su padre. Habíamos dicho que la palabra creyentes es mejor traducida como fieles, no creyentes. Fidelidad de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Que no estuvieran acusados de disolución ni de rebeldía. Y eso tenía que ver con la vida que llevaban los cretenses, disoluta, una vida totalmente desenfrenada, y rebeldía era lo que hacían los judíos, que eran contumaces, que eran hombres que no se sometían. Lo que quiere Pablo es que hayan hijos, que los hijos puedan someterse al gobierno de su padre, sean fieles a ellos y el padre pueda mostrar fidelidad dentro de su matrimonio. Irreprensible. ¿Para qué? Para que ellos puedan también ser irreprensibles, habíamos dicho,
dentro de su labor como administrador de Dios, porque el versículo 7 nos decía por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Habíamos dicho que la idea es un buen obispo, un buen anciano va a mostrarse irreprensible en su hogar para mostrar ese mismo formato, ese mismo corazón, mostrarse también irreprensible en el trabajo que él desarrolla, en el trabajo que va a desarrollar como administrador de Dios. ¿Y cuál es este trabajo? Administrar, cuidar, proteger, velar, estar con los hermanos, supervisándolos, estando atentos como un mayordomo. ¿Se recuerda? Eso es lo que habíamos visto. Este es el trabajo del obispo, ese es el servicio que debía hacer, su labor, poner la vista en cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros de la casa de Dios, estando atentos a ellos, involucrándose con ellos, darse cuenta cuando un miembro está bien, cuando el miembro está mal, poniendo su servicio hacia el pueblo de Dios en velar y proteger a cada uno de ellos. Con eso, la verdad, con ese trabajo, primeramente, nadie va a tener que decir nada en cuanto al trabajo del anciano. Él va a hacer un trabajo irreprensible. Amén. Eso era lo que vimos la semana pasada, haciendo un breve resumen del sermón del domingo pasado. Hoy vamos a comenzar con el segundo punto. Pablo ya finalizó con el punto de su hogar. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 7, desde la mitad del versículo en adelante, va a hablar acerca de 5 cosas que un anciano jamás debe ser. 5 cosas que un anciano no debe tener en su corazón. Va a hablar de los vicios del viejo hombre que vivían en nosotros. Dice el versículo 7 del capítulo 1, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todas estas cosas, como dije, tienen que ver con el viejo hombre, como era antes de su vida pasada, antes de su vida en Cristo. Su vida pasada, un hombre gobernado por estos vicios. Cada una de estas cosas las vamos a ir desarrollando para entender cómo debe ser realmente un anciano, el anciano que Dios quiere para que gobierne bien su iglesia. No soberbio. Significa esto, un soberbio es alguien que se cree superior a los demás por su posición social, por su posición económica o por cualquier cualidad especial. El soberbio menosprecia a los demás, es arrogante, no escucha, es dominado por el interés propio, se autocomplace. Un anciano no debe ser así. Por eso, alguien que quiere ser un anciano no puede ser soberbio porque menospreciaría a los demás, no escucharía a los hermanos. Todo lo contrario a como debe ser un pastor, un anciano, un obispo. De hecho, hermanos, creo que esta es la razón de por qué nuestro Dios quiere muchos ancianos en una congregación y no uno solo. Recuerda que nuestro Dios quiere pluralidad de ancianos y no uno solo. Yo creo que esta es la razón. La verdad es que cuando hay una persona sola, alguien lidera solo, siempre estará tentado a ser soberbio, a menospreciar a otros, a no escuchar a nadie. Creo que esta es la razón de por qué nuestro Dios quiere muchos ancianos. Una de las cualidades del anciano es que no es soberbio, no es una persona que menosprecia a nadie, sino todo lo contrario. No soberbio. La segunda cosa que el anciano no debe ser, nos dice el texto, no iracundo. Un iracundo es alguien propenso a la ira. Se molesta por cualquier cosa, es dominado por la rabia, es dominado por el enojo, es dominado por los gritos. Un iracundo se irrita fácilmente y es común que piense que cuando se les habla o se le llama la atención,
se sienten agredidos. Siempre se sienten agredidos cuando uno les habla o les llama la atención. Por eso reaccionan contra los demás totalmente descontrolados. No tienen control. Pueden agredir a cualquiera, sea verbalmente o físicamente. Un anciano jamás puede ser controlado por la ira. Amén. Estamos hablando de los puntos de cómo no debe ser un anciano. Debe ser una persona totalmente opuesto a lo que era su vida pasada. No es un hombre soberbio, no es un hombre iracundo, ni tampoco, dice el verso 7, dado al vino. Esta frase tiene el sentido de una persona que se embriaga, un ebrio, un borracho. Tiene que ver con una persona dominada por el alcohol, controlada por el alcohol, alguien que empieza a beber y no puede parar de hacerlo. No tiene dominio propio, un borracho. Tiene que ver con eso. No dado al vino. Una persona que es así no puede tener un buen juicio. Una persona así pierde su dignidad. Una persona así pierde sus 5 sentidos y es totalmente vulnerable. ¿Por qué no puede ser anciano alguien ebrio, dado al vino, borracho? Porque una persona así necesita que la cuiden. Él no puede cuidar a nadie. Todo lo opuesto al trabajo del anciano. El anciano es el que debe cuidar y proteger. Un ebrio, alguien dado al vino, no puede cuidar a nadie. Necesita que lo cuide. Un anciano no puede ser un borracho, un ebrio, un alcohólico, ni iracundo, ni soberbio. Tampoco, dice el versículo, no pendenciero. Literalmente golpeador. No puede ser un golpeador. Es aquella persona propensa a las peleas, a las riñas, a los pleitos. Son personas que les encanta meterse en problemas ajenos. Les gusta intimidar a los demás. Son violentos con cualquier persona. Jamás van a dar un trato suave. Sus palabras van a ser ásperas y nunca quieren perder. Nunca. Nunca quieren perder. Siempre creen tener la razón. Una persona pendenciera no pide disculpas porque siempre cree tener la razón en todo. Jamás se va a disculpar. Humillan y son capaces de golpear a cualquiera. Un anciano no va a tener esta cualidad. No es pendenciero. Para nada queremos un anciano con una cualidad como esta. Tampoco dice el verso que es codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que no es dominado por el deseo de tener. No es controlado por la ambición. No es controlado por el dinero. Su corazón está lejos de esas cosas. Aquí en la carta de Tito, quienes tienen el corazón puesto en el dinero, quienes andan buscando tener ganancias deshonestas, son los judíos que han tratado de entrar en las iglesias de Creta. Mire conmigo el capítulo 1, verso 10, nuevamente. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¡Wow! Estos hombres buscan esas cosas. Los falsos, los que quieren trastornar casas, los que destruyen la iglesia, ellos buscan estas cosas. El anciano es todo lo contrario a estos hombres. No se deja dominar por la codicia ni por el dinero. Todo lo que recibe o todo lo que gana es de forma correcta, lícita, honesta, de parte de Dios. Nada ilícito. Los falsos, los que quieren destruir la iglesia, ellos buscan estas cosas. Un anciano no debe ser así. Los engañadores, los falsos tienen el corazón dominado por la codicia. No los ancianos. Ellos no buscan ninguna de estas cosas. Amén. Estas 5 cosas que Pablo acaba de nombrar y que los ancianos no deben hacer son un desafío.
un desafío para que ellos tengan dominio propio, autocontrol, ya que es una lucha contra los vicios del viejo hombre, quien estuvo consumido por el orgullo, por el temperamento, por el alcoholismo, por el poder, por el dinero. Sí, así éramos antes de Cristo, así. Por eso digo, es una lucha contra el viejo hombre. El viejo hombre era lleno de orgullo, el viejo hombre estaba lleno de temperamento, el viejo hombre vivía borracho, el viejo hombre quería tener poder sobre los demás, el viejo hombre era gobernado por el dinero, por la codicia, no los ancianos. El anciano ya no es así. Esa es la vida pasada de ellos. Un hombre que sigue teniendo estas cualidades, evidentemente no puede ser un anciano. ¿Por qué? Porque no tiene autocontrol, no tiene dominio propio, no lucha contra su vicio, no lucha contra el viejo hombre. El anciano está totalmente apartado de esta vida, totalmente apartado de estas cosas. Ya no vive para estas cosas no lo dominan. Cada día tiene más control de su vida, ya no es gobernado por estos vicios. Amén. Ahora el verso 8, Pablo hace un contraste para mostrar lo que sí debe hacer un anciano. Verso 7, lo que no hace. Verso 8, lo que hace. Si no, no es esto del 7, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador. Se trata de una persona que recibe a otros en su casa, en su hogar, con cariño, con afecto. Las puertas de la casa del anciano siempre están abiertas a los hermanos, pero en especial a los que no conocen. La palabra literal acá es encariñado de extraños. Encariñado de extraños. En los tiempos apostólicos era muy común que hermanos salieran a predicar a diferentes lugares. Muchas veces no tenían dónde alojar. Por eso en el Nuevo Testamento siempre se está animando a los hermanos a hospedar para colaborar con la verdad. El anciano es así, quiere colaborar con la verdad. Las puertas de su casa están abiertas. El hospedador cuida a los hermanos en su casa, como a sus propios hijos, los cobija, los atiende, los encamina. Sigue el mismo patrón de nuestro Dios, quien abre las puertas de su casa para todos nosotros. Así debe ser un anciano. Tiene un corazón de hospedador, sea quien sea, conozca o no conozca, las puertas de su casa están totalmente abiertas. Siempre pensando en el avance del Evangelio del Señor. Hospedador deben ser nuestros ancianos. Dios hospeda, Dios abre las puertas de su casa. El anciano es igual, también abre las puertas de su casa. Además, dice el verso, es amante de lo bueno. Se trata de alguien que ama hacer lo bueno, lo correcto, busca el bien y hace el bien. Es una persona bondadosa, generosa, le gusta beneficiar a los demás. Siempre está pensando qué hacer y cómo ayudar a otros. Comparte lo que tiene con otros y lo hace. ¿Sabe por qué? Simplemente porque le gusta hacerlo. Se goza haciéndole el bien a los demás. Le da alegría. Es su gozo, es su contentamiento. Siempre está buscando compartir lo que tiene con otros. El anciano debe estar siempre listo para causar un efecto positivo en otros, ayudar a otros por el simple hecho de que le gusta hacerlo. Ama hacer lo bueno. Ama hacer lo bueno. Sobrio. Alguien de mente sana. Es prudente, controlado, tiene sus 5 sentidos bien puestos. Una persona sobria piensa bien, escuche, piensa bien antes de hablar. Sabe reaccionar frente a las adversidades. El sobrio es moderado en su forma de ser, moderado en su forma de hablar y muchas veces hasta en su forma de comer y de vestir. Sí, es alguien que se preocupa en ser prudente en todo lo que hace. El anciano siempre
va a mostrar ser un ejemplo de prudencia, de control, de seriedad y sobriedad. Amén. Siempre va a ser un ejemplo de esto. De control, seriedad, sobriedad, prudente en todo lo que hace. Es sobrio. Además, dice también que es justo. El justo es una persona que vive con una conducta recta, delante de los demás. Actúa con justicia en su manera de ser y en su manera de pensar. Jamás pone sus intereses personales por sobre otros. Cumple su deber para con los hombres. Esto es un atributo divino, hermanos, ya que vemos en el Nuevo Testamento que esta palabra se adjudica a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. El propio Señor Jesús dice en la oración de Juan 17, Padre justo, el mundo no te conocía, no te conoció, pero yo te he conocido. Y estos que me has dado, que me enviaste, también me conocen a mí. Padre de justo, es un atributo de Dios. El Señor conocía a su Padre porque lo conocía, veía la justicia de él. Conocía la justicia de su Padre. Los discípulos, por otro lado, quienes estuvieron con el Señor Jesús, vieron también este mismo atributo en él. De ahí que el apóstol Pablo dice a los judíos en el libro de los Hechos, no, vosotros negasteis al santo y al justo, hablando de Jesucristo. Si hay algo por lo cual nuestro Dios es conocido, es porque Él es justo, por su justicia. El anciano, hermanitos, va a mostrar y desarrollar en su vida este mismo atributo divino. Va a actuar con justicia, nunca poniendo sus intereses personales por sobre los demás. Actúa con rectitud, como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesús. Justicia, justo. Así debe ser un anciano. Además, santo. Es una persona que vive para Dios. Sus caminos son rectos porque sigue los pasos de Cristo. Es apartado de lo malo. Su corazón está lleno de alabanza, está lleno de adoración. Es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Refleja a Cristo en cada decisión que toma en su vida. Cumple su deber para con Dios. La palabra justo y la palabra santo, ambas tienen que ver con rectitud. Pero me parece que justo tiene que ver más en este pasaje con la rectitud hacia los hombres y santo tiene que ver más con la rectitud hacia Dios. Justicia y santidad hacia los hombres, hacia Dios. Es recto en todo lo que hace. El anciano va a vivir una vida recta en todos los ámbitos de su vida. Él se presenta recto delante de Dios y recto delante de los demás. Amén. Recto delante de Dios. No podemos separar esto de ser recto delante de Dios y no con los hombres. No podemos querer ser recto con los hombres y no con Dios. El cristiano en general debe tener estas cualidades siempre. Recto a los ojos de nuestro Dios y también hacia los hombres. Justo y santo. Un anciano ha desarrollado y está desarrollando esta cualidad en su vida. También nos dice el versículo, dueño de sí mismo. Esto significa alguien que tiene dominio propio, dueño de sí mismo. Es la persona que tiene la capacidad de controlar sus impulsos, sus emociones, sus pensamientos, y no estos los controlan a él. Esto es todo lo opuesto a lo que es la persona del versículo 7. No es controlado por esas cosas, no es controlado por los vicios. Al contrario, es dueño de sí mismo. Controla sus impulsos, controla sus emociones, controla sus pensamientos. Esto no lo controlan a él. Es una persona con disciplina, que va madurando, controlada totalmente por la palabra de Dios. Ya los vicios no le afectan, el pecado no le afecta, tiene dominio de estas cosas.
tiene dominio. Es así como debe ser un anciano. Fíjese lo que hemos visto hasta acá, pensando en las cosas desde la semana pasada. En su hogar habita Cristo. Ya no es una persona controlada por los vicios, ahora es controlado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y es un ejemplo para la iglesia. ¿Se fijan? En su hogar está el Señor, irreprensible, siendo fiel a su esposa y sus hijos fieles a él. Ya no es controlado por los vicios. Ha dejado estas cosas. Ahora lo controla la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y es un ejemplo para la iglesia. Además, ama la iglesia del Señor y la ama tanto que quiere protegerla y cuidarla. Eso es lo que Dios quiere de los ancianos. Así deben ser las personas que nos quieren proteger. Así deben ser los hermanos que quieren estar al servicio de la obra de Dios. Son hermanos con autocontrol que aman la iglesia. Ya no son gobernados por los vicios. Su hogar siempre, su matrimonio va a ser un ejemplo para la iglesia, para todos nosotros. Ese es el anciano. Esas son las cualidades que debe tener aquel que quiere servir a Dios como obispo, como anciano, como pastor de la congregación. Y el versículo 9 nos va a decir esto: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Es muy importante este punto dentro de la carta de Tito, hermano. Como ya dijimos en la introducción, hay judíos dentro de las iglesias de Creta que están trastornando, están arruinando, alejando a familias enteras de la iglesia. Eso está pasando. ¿Cómo están haciendo esto? A través de sus falsas enseñanzas. Están mal usando la ley del Antiguo Testamento. El asunto es grave. Por eso Tito tiene la gran labor de taparles la boca. Por eso Tito tiene la labor de reprenderlos duramente. ¿A través de qué? ¿Sabe de qué? Según el capítulo 2, verso 1, a través de la sana doctrina. Solo con la sana enseñanza Tito va a tapar la boca y va a reprender a estos hombres. Los ancianos que Tito va a establecer van a cumplir esa misma labor, la misma labor que él. Así como Tito va a corregir la deficiencia en las iglesias de Creta, tapando la boca a estos hombres con sanas enseñanzas, los ancianos por su lado van a retener, van a aferrarse, ese es el sentido, adherirse con firmeza a la palabra fiel, a la palabra que es digna de confianza, a la sana enseñanza, que es lo único que puede combatir contra las falsas doctrinas que dañan y enferman el cuerpo de Cristo. Esa es la importancia de que se establezcan ancianos en Creta. Son ellos los encargados de proteger la palabra de Dios y de retenerla con firmeza, tal como ha sido enseñada. ¿Se fija lo que hizo Tito? Ahora los ancianos es lo que tienen que hacer. Por esta misma razón es importante, hermanos, que nuestra congregación también tenga sus ancianos. Ellos van a protegernos, van a cuidarnos, van a alimentarnos, pero por sobre todo van a proteger la sana doctrina, van a retener con firmeza la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Nuestros ancianos deben tener este mismo deseo y deben comprometerse delante de Dios a cuidar y proteger con firmeza la palabra santa y sana de nuestro Dios. Amén. Ese es la labor. Van a retener fielmente la sana doctrina con dos propósitos. Con dos propósitos. Según el verso 9, los dos propósitos son exhortar y convencer. Por eso dice el verso 9, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar y convencer con la sana enseñanza. Eso es lo que tienen que hacer los ancianos. Aquí hay dos grupos, hermano. Aquí hay dos grupos de personas. El primer grupo
los santos, a los cuales los ancianos deben exhortar. Segundo grupo, los que contradicen, a quienes los ancianos van a convencer o reprender. Exhortar y convencer o reprender. Vamos a ver el primer grupo, hermanitos, para entender este punto, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Ese es el primer grupo. Uno de los trabajos importantes que los ancianos deben hacer es exhortar, pero a través de la sana enseñanza de Dios, no con sus propias palabras, sino con la misma palabra que ellos han sido enseñados, las cuales fiel y retienen con firmeza, con sana enseñanza de Dios, que es la única medicina para el cuerpo de Cristo. Amén. Con eso deben exhortar los ancianos. Pero la pregunta es, ¿qué es exhortar? ¿Qué es exhortar en la palabra de Dios? La palabra de Dios, la palabra exhortar, tiene varios sentidos, hermanos. El sentido más común es rogar, pero a veces la exhortación tiene que ver con enseñanza, a veces exhortar tiene que ver con corrección, a veces tiene que ver con consuelo, a veces tiene que ver con amonestar, a veces con animar. Hay muchas, depende del contexto muchas veces. A veces se utiliza para cada una de esas cosas, exhortación. Pero creo que la mejor idea, hermanitos, de entender exhortar es esta: motivar a alguien a la acción, motivar a una persona a la acción. La exhortación, hermano, es el deseo sincero que nace en alguien, en este caso de los ancianos, de estar al lado de otro, de estar con alguien, de ponerse al lado de otro, para a veces amonestarlo, a veces corregirlo, para a veces enseñarle, para a veces animarle. Sí, va a cumplir todas esas cosas, estando al lado, pero con el propósito de convencer al hermano y llevarlo a una acción que beneficie el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Lo que hace el anciano. Ese es el trabajo, para exhortar, estar al lado de otros, enseñando, a veces amonestando, a veces motivando, a veces reprendiendo. Sí, pero con el propósito de llevar al hermano, a hermana, a una acción que beneficie el cuerpo de Cristo. Y esto me encanta, hermano, porque el sentido de la palabra exhortar es el mismo que se usa en Juan 14 para hablar del Espíritu Santo. Sí, exactamente el mismo. El Espíritu consolador. El Espíritu que consuela. El Espíritu va a morar y va a estar con nosotros para siempre. El Espíritu está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Ahí, al lado nuestro, con nosotros, en nosotros, el Espíritu Santo. Animándonos, exhortándonos, reprendiéndonos, animándonos, levantándonos, ayudándonos. Esa función que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida es la misma función que van a cumplir los ancianos entre nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! La misma acción. Así como el Espíritu está en nosotros para ir exhortándonos, los ancianos van a cumplir la misma acción del Espíritu, estando al lado de los otros, de los hermanos, a veces motivándonos, a veces amonestándonos, a veces dándonos una palabra de aliento, a veces enseñándonos. Esa es la labor de ellos. Hacen la misma labor que cumple el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Qué increíble la labor que cumplen, hermanos. Qué increíble. ¿Quién no quiere tener al lado una persona que lo anime? Ellos van a estar a nuestro lado exhortándonos, animándonos, corrigiéndonos, consolándonos, amonestándonos. Van a estar al lado nuestro por voluntad propia para ayudarnos en nuestro crecimiento en el reino de Dios. ¡Qué función más maravillosa! Eso es lo que hace un anciano. ¿Sabe cómo? Todo a través de la sana doctrina, de la palabra fiel,
de aquella palabra que han retenido con firmeza a través de ella, van a estar a nuestro lado, animándonos muchas veces. Cuando tengamos que ser corregidos, lo van a hacer. Cuando tengan que consolar, lo van a hacer. Cuando tengan que amonestar, lo van a hacer. Esta es una función maravillosa, la misma función del Espíritu Santo que cumple en medio de todos nosotros. Por eso es importante, hermanitos, que hayan ancianos. A veces nos hemos sentido desanimados, necesitamos a alguien para que nos anime. A veces necesitamos consuelo, necesitamos a alguien a nuestro lado. A veces necesitamos ser corregidos, necesitamos a alguien a nuestro lado. O amonestados, necesitamos a alguien. Esa es la labor, ese es el trabajo, eso es lo que hacen los ancianos. Por eso necesitamos ancianos, por eso debe haber más ancianos. Por eso nuestro Dios anima a las iglesias de Cristo para que en las congregaciones hayan ancianos cumpliendo esta labor, la función más maravillosa, a través de la sana doctrina. Amén. A través de la sana doctrina. Además, el segundo grupo, el anciano, además de exhortar, va a convencer a los que contradicen. Este es el segundo grupo. La palabra convencer bien puede traducirse por reprender. Es el mismo verbo del capítulo 1, verso 3, exactamente lo mismo. Lo que hace Tito, repréndelos. Es la misma idea. Los ancianos van a convencer o reprender a aquellos que contradicen. Los ancianos van a cumplir esta función dentro de la iglesia. Cuando Tito ya no esté entre ellos, serán los ancianos quienes van a cumplir la labor de cuidar el rebaño de Dios y quienes van a aferrarse fielmente a la sana enseñanza que han aprendido para reprender y convencer a todos aquellos que quieran engañar y trastornar a la iglesia del Señor. Las sanas enseñanzas de Dios van a cumplir ambas funciones a través de los ancianos. Exhortar a aquellos que quieren crecer y servir, pero reprender a aquellos que quieren contradecir. Hay gente que va a querer contradecir, hay gente que va a querer destruir, hay gente que va a trastornar. Los ancianos van a ayudar a que eso no pase con la sana enseñanza. Ya los demás los va a ayudar, los van a ayudar en su crecimiento dentro de la iglesia, exhortándonos a cada uno de nosotros. Qué función más increíble, todo a través de la sana doctrina, de sana enseñanza. Algo importante de observar en versículo 9, no es que deben conocer toda la palabra de Dios para ser ancianos. Ellos están aprendiendo cada día. Y recuerden, mis hermanitos, las iglesias de Creta son relativamente nuevas, no son iglesias de mucho tiempo. Recuerde eso. Lo que quiere decir el texto es que lo que saben, lo que han aprendido, eso lo retienen, eso lo protegen, eso lo cuidan fielmente. Y con eso que saben y con eso que han aprendido, exhortan y reprenden. Ese es el trabajo, hermanos. No estamos hablando de hermanos que saben toda la palabra. No, por supuesto que no. Pero son fieles a lo que han aprendido. Protegen eso. Y con eso exhortan. Y con eso cuidan. Vuelvo a decir, son congregaciones de Creta que son de poco tiempo. No sabemos cuánto, pero poco tiempo. No tienen mucho tiempo. No tienen. Esto es importante. Hermano, si por algún motivo te has desanimado porque crees no saber mucho de la palabra, no se trata de eso. Nada que ver. Esto se trata simplemente de lo que tú has aprendido. Lo tienes que retener. Cuidarlo, aferrarte, protegerlo para exhortar, para reprender. Y evidentemente, ir aprendiendo cada día de tu vida. Y es lo que debemos hacer todos. Amén.
lo que sabes, lo que has aprendido, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Lo que te han enseñado, reténlo, cuídalo, protégelo. Con eso exhorta y con eso reprende. Todo para proteger la iglesia del Señor. Amén. Estas deben ser las cualidades de aquellos que quieren pastorear, de aquellos que quieren cuidar la iglesia del Señor. Estas deben ser las cualidades en su vida. Pero quiero hacerles pensar un punto que he estado pensando en estas semanas. Estas cualidades que Dios pide aquí para los ancianos no son diferentes a las cosas que Dios nos pide a cada uno de nosotros. No son distintas. Podríamos mostrar un montón de pasajes, hermano. No lo vamos a hacer. Pero no son distintas. Dios quiere que cada uno de nosotros sea irreprensible, ¿sí o no? Por supuesto. Dios también quiere de cada uno de nosotros que gobernemos bien nuestro hogar. Dios quiere de cada uno de nosotros que ya no seamos más gobernados por los vicios del viejo hombre, ¿verdad? Dios también quiere de cada uno de nosotros que mostremos nuestra fe con acciones en medio de los demás, ¿sí? Todos debemos cumplir con estas cualidades en nuestras vidas. Todos. Esto me lleva a hacer una pregunta, o más bien varias preguntas. Si todos debemos cumplir con estas cualidades, ¿por qué entonces Dios pone un listado en Timoteo y en Tito para los ancianos? ¿Por qué? Si todos debemos cumplir con esto, ¿por qué tiene que poner un listado en Timoteo y por qué tiene que poner un listado en Tito? ¿Cuál es el sentido? Y lo otro, ¿por qué hay diferencias entre Tito y Timoteo en cuanto a los requisitos o cualidades? ¿Por qué encontramos similitudes y no exactitudes entre ambas cartas? ¿Por qué? Ambos listados son muy similares, sí, por supuesto, casi exactos, pero no hay exactitud. Hay diferencias. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencias en esto? ¿Sabes por qué? Porque no hay un patrón exacto de esto. Escúchame bien, no hay un patrón exacto en cuanto a esto, sino que Dios busca en este listado, en estos listados, a hombres que sean maduros en la fe. Eso, simplemente. No perfección, pero hombres que luchan día a día para que Cristo habite en sus corazones y puedan reflejarlo a otros. Maduros, gente madura, gente que está desarrollando esto en su vida. Todos debiéramos tener estas cualidades en nuestra vida, pero seamos sinceros, no todos estamos trabajando por tenerlas, ¿o no? No, no todos estamos trabajando por ser así. Probablemente hemos sido entregados a Cristo, bautizados hace muchos años y todavía vivimos como antes. Es verdad. No todos estamos trabajando en esto. Pero sí hay hermanos que cada día están luchando para vivir de esta forma. Sí, hay hermanos. ¿Y que los vemos? Que hay hermanos con estas cualidades delante de nosotros, delante de Dios, delante de los hermanos. A pesar de que a veces fallan, a ellos se refiere el listado, a hombres que están madurando en la fe, hombres que quieren ser hombres de Dios, que están luchando en su vida, desarrollándose para ser verdaderos hijos de Dios. Hermanos que se ponen en las manos de Dios a pesar del pasado que tuvieron, pero que quieren servir por amor a la iglesia. Sí, hay ese tipo de personas en medio de nosotros. No está hablando de gente perfecta que jamás comete un pecado, no. De gente que está cada día tratando de luchar y de crecer, de mostrar madurez, de que la fe comience a madurar en su vida y que la podamos ver, evidentemente. ¿Hay hermanos así entre nosotros? Sí,
Que sean ellos los que nos cuiden, que sean ellos los que protejan, que sean ellos los que pastoreen la iglesia del Señor. Hay gente así, hay hermanos así, y de una vez por todas debemos reconocerlos. Estos listados no están para descalificar, están para darnos cuenta, estos son los hermanos que viven así. Probablemente yo no, claro, todavía soy inmaduro, pero hay hermanos que sí son un ejemplo para todos nosotros. ¿Y sabes por qué hablo este punto? Un solo ejemplo. ¿Por qué en Primera de Timoteo 3 dice que el anciano no debe ser un neófito? ¿Por qué en Tito no lo dice? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Timoteo dice no un neófito en las cualidades de los ancianos? Pero aquí en Tito no lo dice. No está eso en este listado. ¿Te lo has preguntado por qué? Bueno, lo primero que nos enseña esto es que no hay exactitud entre ambos listados. Por eso digo que no hay un patrón exacto. No hay. Pero la verdad, no sabemos por qué no dice esto en Tito. No lo sabemos. No nos dice eso el pasaje. Pero voy a dar mi parecer, lo que yo creo, viendo las dos cartas. Lo primero que voy a decir es esto. La iglesia en Éfeso, que es la carta que va a Timoteo, él está allá por si acaso, la iglesia en Éfeso y las iglesias de Creta, que es acá en Tito, son dos contextos totalmente distintos, totalmente diferentes. La iglesia de Éfeso es una iglesia que lleva bastante tiempo, donde muchos hermanos, los más grandes maestros de la iglesia de Cristo han pasado por ahí, por Éfeso. Es una iglesia de mucho tiempo, desarrollada, con ancianos, sí. A diferencia de las iglesias de Creta, que es muy probable que tengan muy poco tiempo. ¿Cuál es la evidencia de eso? Es que Pablo no alcanzó ni siquiera a establecer ancianos, por eso tiene que terminar este trabajo Tito. Una iglesia de mucho tiempo establecida, una iglesia prácticamente nuevas, tratando de desarrollarse. Dos contextos distintos. Con todo esto en mente, pregúntate esto. ¿Qué hubiese pasado si Pablo pone esta frase de Timoteo acá en Tito? ¿No un neófito? ¿Sabes qué hubiese pasado? Nadie en Creta podría haber sido anciano. Esa frase hubiese descalificado a todos, porque todos eran prácticamente nuevos cristianos. ¡Wow! Sí, por eso la importancia de los contextos. La iglesia de Éfeso es totalmente diferente a las iglesias de Creta. Pero a pesar de que esta es la condición de los hermanos de Creta, y vienen además con un pasado totalmente pagano y lleno de pecado, mira, son hermanos prácticamente nuevos. Y no solo eso, mira el capítulo 1, verso 12 conmigo, ¿qué es lo que dice? 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, mira cómo son los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así son los hermanos en Creta. Capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Así eran los hermanos en Creta? Sí, así eran. Así eran. Así eran. Un ejemplo para nosotros, para nada. Paganos, mentirosos, malas bestias, glotones, viviendo en envidia, esclavos de concupiscencia, eran malos, envidiosos, aborrecibles. Así era la iglesia de Cristo, así eran, así llegaron a Cristo. Pero eso no está ahí para recordar su pasado. ¿Sabe por qué está eso? Porque de estos hombres Dios va a levantar a los ancianos que van a proteger y cuidar la iglesia del Señor.
¡Wow! Y estos mismos hombres van a mostrar una vida ejemplar para los demás, porque eso hace la sana enseñanza en corazones dispuestos a recibirla. Eso hace. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder del conocimiento de Cristo. Eso es lo que hace la palabra, la sana enseñanza en corazones de hombres mentirosos. Eso es lo que hace sanas enseñanzas en corazones de hombres glotones, de hombres extraviados, de hombres rebeldes. Eso hace la palabra de Dios. Por eso las iglesias necesitan sanas enseñanzas, y cuando hay sanas enseñanzas necesitamos ancianos para que estos ancianos cuiden y protejan esta enseñanza y a través de ella exhorten y reprendan a quienes se oponen a la verdad. Fíjate lo que hace un anciano, hermano, hermana. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido triste alguna vez? ¿Has sentido que las cosas andan mal en tu vida? Sí. ¿Sabes a quién necesitamos ahí? A estos hombres. Y estos hombres voluntariamente quieren protegernos. Voluntariamente. Vuelvo a decir, estos listados no están ahí para descalificar a nadie. Estos listados están aquí para reconocer que hay hermanos con estas cualidades y que a pesar que probablemente tuvieron un pasado difícil, así también fueron los cretenses, y mucho peor. Y de ahí el Señor hizo el milagro con su palabra. Amén. Otra cosa importante, el contexto de nuestra congregación es totalmente distinto al de Creta. Hay hombres en nuestra congregación, no solo que son maduros en la fe, no solo que tienen estas cualidades, sino además tienen el deseo de proteger, tienen el deseo de cuidar la iglesia y la sana doctrina de nuestro Dios. Lo único que quiero decirles esta tarde es, reconozcámoslo y oremos por ellos para que nos cuiden bien. Hermanos, tener ancianos es una bendición. Y si usted me pregunta a mí, hermano Masaru, ¿necesita a alguien a su lado para animarlo, para exhortarlo, para reprenderlo, para guiarlo? Sí. Y usted también. Amén. Eso nos indica, necesitamos más ancianos para nuestra congregación. Son una bendición y lo único que van a hacer es cuidar, proteger su iglesia y cuidar la sana doctrina, la sana enseñanza. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Animémonos y reconozcamos a estos hombres, muchos hermanos, que están entre nosotros con estas cualidades. Y si por casualidad usted cree no tenerlas, trabajemos juntos, porque en el futuro Dios también puede hacer de nosotros ancianos para cuidar su congregación. Un abrazo y que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad. Busca primero